Hola, muy buenas. Ejercicio del tema 6 del libro digital. Vale, un ejercicio que tiene varios apartados. Yo lo que he hecho es ponerlos todos juntos y así, en un único vídeo, pues hago todos los ejercicios. Vale, el primero me habla de, una economía cerrada y con sector público. Y me dicen que la función consumo, pues tiene esta expresión. Tiene un consumo autónomo de 600, una propensión marginal al consumo de 0,8 y luego unos impuestos de cuantía fija por valor de 200. Luego tiene una inversión que no depende de la renta, que también es de cuantía fija, de 500, un gasto público de 500, y en esa economía se producen dos hechos. Uno, un incremento del gasto público en 300 unidades y un incremento en los impuestos de 250. Vale, ¿qué efecto producirá eso en la renta? Vale, por un lado, como se incrementa el gasto público, la renta tendría que incrementar. Luego, como los impuestos también se incrementan, la renta tendría que disminuir. Parece que como el gasto público se incrementa en una cuantía superior, pues la renta tendría que incrementarse, o sea, el efecto del gasto público va a ser superior al efecto de los impuestos. Bien, a la hora de hacer este ejercicio, se podría afrontar por dos caminos. Uno es, por lo que en economía se conoce con el método estática comparativa, es ver cómo estaba al principio, ver la situación final y compararlas. O sea, la idea sería, vamos a crear un modelo que nos defina nuestra economía. Es un modelo con sector público y cerrado. Esta es la función de consumo, que son 600 más 0,8 por I menos 200. Esa sería la parte relativa al consumo. Si a eso le añado la inversión autónoma, que son 500, y le sumo el gasto público, que también son 500, bueno, pues yo aquí podría averiguar cuál es mi renta de equilibrio. Mi renta de equilibrio sería, pues, voy a hacer una cosa, voy a multiplicar 0,8 por I, serían 0,8 y 600 más 500 son 1600. O sea, se va a quedar 1600 por aquí, menos 0,8 por 200 son 160. Y menos 0,8i serían 0,2. Y igual a cuánto? A 1600 menos 160 son 1440. ¿Y qué podría hacer ahora? Pues comprobar cuál es la renta de equilibrio en esa situación. Pues si yo divido 1440 entre 0,2, es como multiplicar por 5 y me va a quedar 0, 20, 22, creo que son 7200. O sea que la renta en esa situación sería 7200. Ese sería el estado 1. El segundo estado, pues una vez que el gasto público aumenta en 300, o sea que aquí quedaría unos 800, y los impuestos aumentan en 250, o sea que aquí quedarían 450. Y volveríamos a calcular la renta de equilibrio en esta situación. Y ya luego compararíamos las dos. Este método es largo, muy largo. A ver, es muy intuitivo, muy obvio, pero es largo, es pesado de hacer. O sea, aquí me quedaría por hacer ahora, pues seguiría por aquí y me daría, pues 600 más 500 más 800 son 1100, 1900, más 0,8 por i, pues son 0,8i, y menos 0,8 por 450 son 360. El 0,8 lo paso restando y se va a quedar 0,2 y igual a 1900 menos 360 son 1540. Y 1540 entre 0,2 son 7700. O sea que la nueva renta pasaría a 7700. Si os dais cuenta, ¿qué ha pasado? Que antes del incremento del gasto público y de los impuestos autónomos, la renta valía 7.200 y después de este hecho pues pasó a 7.700. Se produjo un incremento en la renta de 500. ¿Qué método he seguido para hacer esto?
Esto se conoce en estadística como estática comparativa. Es comparar dos momentos, el momento inicial y el momento final. El momento inicial es con las condiciones iniciales y el momento final, pues cuando ya se ha producido la variación en las partidas que me indique el ejercicio. ¿Es la única manera de hacerlo? No. Hay una manera mucho más rápida que es teniendo en cuenta el multiplicador. Por ejemplo, aquí, a ver, ¿qué es lo que hay aquí? Para calcular el multiplicador tenéis que tener claro siempre qué hay en esta expresión, porque este es el modelo. Este sería el modelo que define nuestra economía. ¿Qué hay aquí que dependa de I? Pues que lleve I, o sea, que lleve renta va a ser eso y va a ser eso. Pues todo lo que lleve I lo voy a pasar al lado izquierdo para calcular el multiplicador. Y me va a quedar I menos 0,8I tiene que ser igual, bueno, esto en un principio eran 200 y esto eran 500. Y en la parte derecha pues voy a dejar los términos independientes, que serían 600 más 1000 de aquí son 1600, 1600 menos 160 son 1440. 1440. Pero bueno, al final lo que me interesaba era calcular el multiplicador. Y el multiplicador va a ser 1 partido, el multiplicador va a ser 1 partido de 0,2. A ver, para calcular el multiplicador, mirad lo que lleva ahí. Y lleva este y este. Bueno, pues el multiplicador va a ser 1 partido de 1 menos, en este caso pues sería la propensión marginal al consumo, que sería 0,8. Si por ejemplo tuviese impuestos proporcionales a la renta, pues tendríamos que tener en cuenta la parte, o sea, la propensión marginal al consumo por el tipo impositivo. Si encima la inversión dependiera de la renta, pues tendríamos que tener en cuenta eso. Y si encima tuviese sector exterior, tendríamos que tener en cuenta las importaciones. Pero en este modelo tan básico, el multiplicador simplemente es 1 menos la propensión marginal al consumo, que va a ser 1 menos 0,8. Y 1 menos 0,8 es 0,2 y 1 entre 0,2 es 5. Entonces, el incremento de la renta siempre va a ser igual al multiplicador, que es 5, por aquellas partidas que cambian. Hay partidas que cambian sumando y partidas que cambian restando. Hay partidas que aumentan la renta y partidas que van a disminuir la renta. Se producen dos cambios, uno en el gasto público y otro en los impuestos. El gasto público va a aumentar la renta, por eso iría, o sea, yo tengo que multiplicar el multiplicador por el incremento en el gasto público y esa partida iría en positivo. Luego, el incremento en los impuestos autónomos, eso va a quitar renta, por eso tengo que restarlo. Pero no puedo restarlo así simplemente, porque el impuesto va multiplicado por la propensión marginal al consumo. El impuesto lo que hace es quitar renta disponible, no quitar renta directamente. Por eso, siempre que coloquéis la partida referente a los impuestos autónomos, tenéis que multiplicarla por la propensión marginal al consumo. Pues menos 0,8 por lo que incrementen los impuestos autónomos. En este caso, pues va a ser 5 por el incremento en el gasto público, que son 300, menos 0,8 por 250, y si confiáis en mí, eso va a salir 500, que es la misma cuantía que nos salía al principio. ¿Qué método más rápido? Pues mucho más rápido. Si conocéis lo que es el funcionamiento del multiplicador, ¿vale? El multiplicador, ya sabéis, en un modelo básico como este, pues simplemente restarle la propensión, 1 menos la propensión marginal al consumo. Si tuviese tipo impositivo, pues más C por el tipo impositivo. Si la inversión dependiera de la renta, pues tendríamos que tener en cuenta la inversión. Y si las exportaciones si hubiese sector exterior y las exportaciones dependiesen de la renta, pues no sé qué letra utiliza para la propensión marginal a la importación, yo le voy a poner Z. Y o sea, que dependiendo del modelo que sea, pues el multiplicador va a ir ampliándose. En este caso era muy básico porque no había sector exterior, la inversión era fija y no tenía tipo impositivo. Muy bien,
Pues esto respondería a la primera pregunta. La segunda pregunta me dice, el déficit público, ¿cuánto habría cambiado? A ver, no haría falta saber cuánto valía el déficit público antes. ¿Por qué? Porque mira, lo que se produce, el déficit público, simplemente es tener en cuenta los impuestos y los gastos. O sea, el Estado recauda una serie de impuestos que son sus ingresos. Y luego tiene una serie de gastos que son sus gastos. Entonces, la diferencia entre ingresos y gastos será el déficit público. Si la diferencia es positiva, significa que ha ingresado más que ha gastado. Sería un superávit. En vez de un déficit, sería un superávit. Ahora, si gasta más de lo que invierte, pues ahí ya tendríamos un déficit público. Entonces, aquí, por ejemplo, lo que me dicen es que el gasto público, o sea, la partida de gastos, se incrementa en 300. O sea, gasto 300 más de lo que gastaba antes. Sin embargo, recaudo 250 más de lo que recaudaba antes. Pues si el incremento en los impuestos son de 250 y el incremento en el gasto es de 300, pues gastaré 50 más que antes. ¿Por qué? Porque estoy gastando 50 más que estoy ingresando. O sea que el incremento en el déficit público, no sé cuánto valía antes, pero lo que valga antes, más 50, porque aquí estoy gastando 50 más de lo que estoy ingresando. Pues el incremento del déficit público ha de ser 50. Si no, pues calcular cuál era el déficit público al principio. El déficit público en el estado inicial era un gasto público de 500, unos impuestos de 200 y un gasto público de 500. O sea, había un déficit público de menos 300. El déficit público después, en el estado 2, pues tendríamos unos impuestos de 450, porque incrementan 250, y un gasto público de 300 más, que son 800. Pues aquí serían menos 350. O sea, de aquí a aquí el déficit público incrementa en 50. Pero ya os digo, podríamos haberlo mirado directamente desde aquí. Gastamos 50 más que ingresamos, pues el déficit tiene que incrementar en 50. Y ese sería el siguiente apartado. Luego me dicen que esta economía se abre al exterior y tiene una función de exportaciones y una partida de importaciones. Vale, en el momento que ya hay exportaciones e importaciones, pues se supone que es antes de las medidas de tipo fiscal. Medidas de tipo fiscal se refieren a medidas tanto de gasto público, o sea, todo lo referente a ingresos y gastos del sector público. Entonces, antes de que aumenten el gasto público y antes de que aumente la partida de impuestos, en esta situación original, esa economía se abre al exterior. O sea, tiene unas exportaciones y unas importaciones. Las exportaciones incrementan la renta y las importaciones restan. Pues menos, tendré que restarle las importaciones, que son menos 50, menos 0,2 y. Y en esta situación me pregunta cuál sería la renta de equilibrio en esa situación. Bueno, pues lo que voy a hacer, a ver, primero voy a sumar aquellas partidas que sean fáciles, 600. Estos son 1000, 1600, 1700, menos 50, son 1750. Y ya por lo menos tengo sumados estos 5 números. Luego 0,8 por i, pues va a ser 0,8 i. 0,8 por menos 200 son menos 160 y luego me queda por aquí un menos 0,2 i. Todo lo que lleva ahí para allá. 0,8 menos 0,2 son 0,6. Paso para allá restando i menos 0,6 i son 0,4 i. Y aquí 1750 menos 160 son 1590. Y 1590 entre 0,4, dividir entre 0,4 es como multiplicar por 5, por 2,5. Pero, a ver, 1590 por 2,5 son 3975. A ver, un momentico, 1750 menos 160, eso está bien, y entre 0,4 me sale 3975. Si no he equivocado las cuentas, por aquí, pues me sale esto.
Esa sería la renta de equilibrio, la nueva renta de equilibrio, 3.975. Bueno, y luego hay otro ejercicio que no sé si tiene que ver con venía al final, no sé si tiene que ver con el modelo este, porque me dicen que la propensión marginal al consumo es 0,8, los impuestos son 100 de cuantía fija y se produce un incremento en la renta de 150. O sea, me dicen la propensión marginal al consumo es 0,8. Los impuestos son de cuantía fija y valen 100. Se produce un incremento en la renta de 150. O sea, la renta pues vale una cosa y se produce un incremento y ahora vale otra. Vale, si eso ocurre, ¿cuánto habrá incrementado el consumo? Vale, tanto si es del ejercicio anterior como si es un ejercicio nuevo, prácticamente se hace igual. O sea, el consumo tendrá una parte autónoma más la propensión marginal al consumo que me la dan y luego la renta, esto sería la renta disponible, la renta menos los impuestos que son 100. Vale, lo que es el consumo autónomo podría poner 600 si fuese el modelo anterior, pero me da igual, me da igual que sea 600, me da igual saberlo o no saberlo, porque se lo va a cambiar. Entonces, yo sé que de aquí, ¿qué es lo que ha cambiado? Pues ha cambiado la renta. Entonces, voy a enseñar una manera rápida para calcular cómo se puede saber cuánto va a incrementar el consumo. Fijaros que el consumo aquí solo depende, de algo que varíe, solo depende de la I, porque todo lo demás son constantes. Entonces, si la I varía en 150, ¿cuánto va a variar esto? Pues fijaros que rápido. Mirad, el incremento del consumo va a ser igual. Entonces tenéis que tener claro qué parte de aquí va a cambiar. El consumo autónomo lo va a cambiar. Entonces lo que no cambie podéis ignorarlo. Esto se ignora. El 0,8 en principio se ignoraría porque no va a cambiar, pero como vamos multiplicando la I tenéis que tenerlo en cuenta. Pues 0,8 por... Esto sí va a cambiar. La I sí cambia. Entonces, pues por lo que cambie la I, y los impuestos autónomos lo van a cambiar. Entonces al final se va a quedar pues 0,8 por lo que incremente la renta, que eran 150. Y 0,8 por 150 son 120. O sea que un incremento en la renta de 150 unidades va a provocar un incremento en el consumo de 120. ¿Por qué? Porque no se consume toda la renta, solo se consume el 80% de la renta. O sea que el consumo, si la renta aumenta en 150, el consumo, como se consume el 80%, pues el consumo aumentará en el 80% de lo que haya aumentado la renta. Eso, si lo pensáis, parece lógico. Muy bien, y no haría falta hacer cuenta ni nada de eso, ¿vale? Muy bien, pues no sé si esto ha quedado claro, ya estaré pendiente, si veis que no, pues me lo comentáis y entonces lo haré pues con todas las partidas pues para que veáis que el consumo va a cambiar en eso, ¿vale? O sea, haré el consumo antes, supondré por ejemplo que del modelo anterior, calcularé el consumo antes, el consumo después y veréis que va a incrementar en esto. Muy bien, pues ejercicios resueltos y ya pues hasta el siguiente vídeo.